una pequeña presentación. Y bueno, en esta charla hemos organizado 3 colectivos: Baladre, Ecologistas en Acción y la CGT. Hoy nos acompaña Manolo Bayona para contarnos qué es la amnistía social. Manolo pertenece a la Coordinación Baladre, que lleva luchando más de 30 años contra el paro, el empobrecimiento y la exclusión social. A esta charla iba a venir también otra compañera de Baladre, Luz López Herrera, que pertenece a un punto de información que se llama Erleche en Irún, pero esta compañera hoy tiene un juicio precisamente de los temas que estamos hablando y entonces no ha podido asistir. Con esta charla queremos ver cómo podemos unir fuerzas para hacer frente a los cada vez más casos abiertos, multas, encarcelamientos por defender los derechos sociales y laborales de todas. Y Manolo pues intentará respondernos a todas, entre otras preguntas como qué es la amnistía social, a quién va dirigida esta propuesta. Y sin más, pues te doy paso a Manolo. Vale. Buenas noches, gracias. La idea, lo hicimos el otro día en Logroño, anteriormente Madrid, Valencia, Cuenca, es que os estimule para quienes queráis, al terminar el acto y ya en previo si lo tenéis en la cabeza, dar forma en vuestra ciudad o territorio a lo que pueda ser una asamblea, un espacio que aborde de una vez por todas la amnistía social de la que vamos a hablar. Es decir, que no se trata de que yo venga a vender ningún pescado, no hay nada que vender. Lo que hay es que explicar por qué en este momento ya basta y ya vale de hablar de distintas leyes enumerando cada vez más la última, sino es que vamos, las gentes de Baladre, CGT y ecologistas y otras muchas, nos hemos planteado que era ya el momento de hacer la reflexión que voy a compartir, entre más. Mi idea, por eso pedí el reloj, es que no pasarme nunca de las 8, 20 minutos, una cosa así, y a partir de ahí vamos a charlar entre las que estemos, pues de lo que os preocupa también a vosotras y entre todas pues dar respuesta a preguntas que tengáis. Lo primero de todo, ¿por qué las gentes de Baladre nos planteamos en origen el año pasado este tema de la amnistía social? Veníamos desde los años 80 constatando que quedó en el imaginario colectivo el hecho de la criminalización por las ideas, pertenencias a organizaciones, del tipo que sean, como un elemento de denuncia, ¿no? Y de lucha y de confrontación. Y quedaba constantemente gente de nuestros barrios y nuestros entornos en las cárceles o con procesos judiciales en los que se entendía que la norma, la ley, estaba bien y la desobediencia a ella y sus consecuencias, pues bueno, eran aceptables. Estamos hablando, en nuestro caso, de los años 80, y nos empezó a sorprender cada vez más la realidad con la ley Corcuera y lo que fue todo el proceso de aceleración, de criminalización de la gente de abajo, de la gente empobrecida, de la gente en exclusión, por parte justamente de quienes decían que eran más progres, vamos a dejarlo así, con relación al franquismo y a la etapa del fascismo. Y empezamos a ver cómo del año 89 en adelante, todos los 90, se va configurando un marco legal donde se elude el que la persona entre en la cárcel como víctima, quieren menos gente en las cárceles, pero porque encuentran una sustitución inteligente. Desde mediados de los 80, el consumo, el dinero, el disponer, el acumular, da el ser a nivel social, y eso también pasa en el conjunto de la sociedad, en todo él. Y Corcuera, que no era el hombre más allá de conocer muchos temas de electricidad, una persona como muy lúcida, pero debía ser muy fiel y debía gustar mucho todo esto de responder al jefe. Y lo que hace es poner nombre a una ley que inicia en este periodo de los 90, aunque fue a finales de los 80, lo que es el bingo, digamos, del poder.
De repente el poder encuentra, a través del dinero, un mecanismo, un fetiche que le funciona. Y las gentes empiezan a no querer ir a la cárcel, nadie quiere ir, a no entrar, para pasar a pagar multas. Proceso incipiente primero y progresivamente se utilizó mucho en Euskal Herria, que nadie sabíamos las consecuencias que iba a generar. Al principio era, bueno, vamos a pagar multas, un concierto, lo de siempre, una actividad, lo que era una lucha por mejorar unas condiciones de vida, una situación de injusticia, terminaba en sacar euros para que Pepita, Juanita o quien fuera no fuera dentro. Pero lo novedoso que no conocíamos era hasta qué punto la presión del entorno, las familias, las propiedades comunes, iban a funcionar como otro mecanismo indirecto de presión también. Quienes tenían algo, pues inmediatamente, oye, no te arriesgues, vamos a ver cómo subdividimos esto que tenemos. Y en los 90 todo esto, quienes tenían, lo pasaron mal, sobre todo en Euskal Herria, pero no solo, pero quienes no teníamos, pues seguían entrando nuestras vecinas por la puerta de atrás en las cárceles. Reitero, por la puerta de atrás, porque nunca ningún medio le dio gran importancia a que las cárceles en los años 90 llegasen a su punto, a su punto máximo a primeros del 2000, 2003, 2004, cuando se pasa de 17.000 personas presas a 71.000 para llegar al 2017 con 79.000. ¿Perdón? ¿Has dicho 2017? No, perdón, 17 no. He dicho 17, 2007, perdón, Sí. perdón en todo. No. Yo pensé que era un cálculo que hacía. No. A partir de ahí cambiaron. Tuvieron la inteligencia suficiente como para decir, oye, nos salen muy caros dentro, los mandamos a sus países, a los que son de fuera, y quitaron a mucha gente inmigrante de las cárceles. Hay un libro que se llama Un kilómetro en línea recta. Eso, lo que yo he explicado, es una especie de cortísima historia de cómo las gentes de nuestros barrios, de manera solitaria, aislada, sin ningún apoyo social, han ido llenando las cárceles y han ido perdiendo empleos, derechos, han ido perdiendo más adelante, a partir del 2007, viviendas, antes también, y sobre todo han perdido, digamos, la conciencia de las otras de que existían. De alguna forma, lo que ha sucedido en estos 35 o 36 años es que quienes se llamaron vanguardias de los sectores humanistas y de izquierdas, que veían en los sectores de gente sin recursos de nuestros barrios como potenciales sujetos revolucionarios, poco a poco se les fue dejando en la cuneta en unas lecturas que ya no se hablaba ni de lumpen ni de nada. Simplemente no han existido, no hemos existido. Pero en cambio, en la sociedad ahí estábamos, llenábamos las cárceles y éramos, digamos, el chivo explicatorio, en plan humorístico que diría Lelutiers, que daba sentido a esta lógica de aparente simulación de bienestar que se han vivido estos años hasta el 2008. Eso es para enmarcar algo así como nuestra frustración. Durante casi 30 años nos vimos solas defendiendo que nuestras vecinas también eran presas políticas, que eran gentes que no tenían condiciones para hacer frente a la vida porque se las habían quitado y porque había toda una estructura y un marco legal que imposibilitaba la vida a todas estas gentes. Pero bueno, éramos pocas, había muchos problemas, mucha la tarea, poca la gente, y nunca habíamos podido colocar estos temas. Más allá de pequeñitas experiencias, muy a reconocer, como en Madrid la coordinadora de barrios, o como pequeños grupos como Salaqueta en Euskal Herria, o lo que fueron publicaciones como El Panóptico, que situaban, bueno, todo este mundo desconocido de la represión, las cárceles, muy a menudo vinculados a los FIES
o a determinados colectivos de personas presas que luchaban. Las que no luchaban, entendidos en nuestros parámetros, o las que ni siquiera se situaban en búsquedas de transformación, no existían para las gentes guays que somos nosotras, humanistas e inquietas. Ni siquiera servían para cualquier proyecto de transformación social. Pero ahí estaban. Y servían para que otras muchas fueran perdiendo poder adquisitivo, para que otras muchas, como ejército de reserva, de la reserva, de la reserva, bueno, condicionaran el que me puede sustituir cualquiera mañana si es que no me someto al mercado. Esos son como nuestros previos. A partir del 2010, del 15 de mayo de aquel año, pasan cosas muy bonitas, las plazas se llenan. Hasta entonces, de vez en cuando, íbamos a las plazas durante 20 años, pero éramos tan pocas que era como un teatro de calle. Escenificábamos que esa gente existía, pero ni nadie nos atendía, ni tampoco se esperaba. Era algo así como una constante acción que alguna circunstancia vendrá que posibilitará hacer visible todo esto. El 15 de mayo del 2010, con las plazas llenas y en el año consecutivo, lo que nos posibilitó es empezar a hablar de herramientas y soluciones a un mal colectivo. Son años, ese y los siguientes, que hablamos mucho de la renta básica de las iguales, hablamos de la deuda no legítima, hablamos de la acumulación de chorizos, de que debían de irse todas y se quedaron demasiados. La cuestión es que en esos años de siembra se colocaron algunas propuestas, pero sorprendentemente no fuimos capaces de colocar a las gentes que estaban en estas situaciones de exclusión producto de represiones sistemáticas a todo un segmento de la población. Estamos hablando de casi el 35% de la población. Solo hay un grupo muy importante que nos abrió una brecha, donde nosotras colaboramos y compartimos, que son la gente que se quedó tirada con los temas de las hipotecas. Todo el movimiento bonito de las plataformas o de estos desahucios genera la visualización de me habéis robado, me habéis engañado, me dejáis sin vivienda y además queréis que os pague una deuda. Se trabajó mucho el tema de la dación, eso acarreó todos procesos posteriores, como pueden ser las obras sociales de las PAC, colocó el tema de la vivienda como un derecho básico, eso generó con los años, en el último año y medio, dos, después de 2 ILPs por la renta básica de las iguales y mucho más, de la lucha por los servicios básicos y el derecho a ellos, y ahora se empieza a hablar en el ámbito institucional y electoral de nadie sin los servicios básicos, ¿no? Pero claro, seguía faltando qué pasa con todo lo que han acumulado esta gentuza, el 1% de la población en todos estos años, y qué significa el que no les pidamos cuentas a toda esta gente al margen de todo lo que ya se está viviendo hoy y lo que va a venir. Ahí es donde nosotras el año pasado dijimos, ya vale, hay que plantear seriamente, frenar a luchas parciales de tales o cuales leyes y generar un marco, un escenario de cuestionamiento de todo el marco actual legislativo a nivel social, tranquilamente, con quienes quieran, con el tiempo que nos lleve, para plantear una salida colectiva y romper con las salidas individuales ante el hecho de la criminalización constante de un sistema que ha fracasado, pero que basa su mantenimiento en todo tipo de represiones y terrores, criminalizando a través de leyes injustas conductas muy lógicas y elementales. Por eso nace en nosotras, en las gentes de Baladre, la necesidad de decir, ya está bien. Ya no solo tenemos que proponer herramientas, sino es que tenemos que hacer también un cuestionamiento de todo el marco. Ya no vale hablar de tal o cual ley, sino es que tenemos que hablar
de todas ellas. Y de todas ellas es exigir responsabilidades a quienes tomaron decisiones en estos casi 40 años últimos, desde el 78. Y tenemos que hablar de cómo retomamos y cómo se pone, digamos, se recupera y se da satisfacción a quienes en estos 30 y pico años se han quedado sin recursos, sin viviendas, recursos económicos financieros, salarios, se han quedado sin viviendas, se han quedado sin tierras y se han quedado además con expedientes en la vía judicial por criminalizaciones puntuales. Esto es lo que nosotros llamamos amnistía social. No tenemos que pedir a nadie ningún indulto. Son ellas las que tienen que responder de la locura y el terror que han puesto en marcha desde el 78 aquí y que ha generado y está generando unos volúmenes de dolor que no se van a frenar con respuestas a cada una de sus leyes, sino modificando la actitud, la percepción que tenemos que tener juntas ante el momento que estamos viviendo. La amnistía social lo que nos tiene que posibilitar es un repasar la verdadera piel, la realidad cotidiana en la que estamos y romper con la tercera piel esa verdad inducida de los media con todas sus tecnologías y técnicas que dificultan a nosotras mismas ser conscientes de lo que estamos viviendo. Me explico. Todas somos conscientes que hemos perdido, habéis perdido, condiciones en vuestras relaciones laborales. Se han desregularizado. Se ha posibilitado empresas prestacionistas de mano de obra. Se posibilita contratos en blanco, despidos a tutiplén, situaciones de explotación disfrazadas en procesos de aprendizaje. ¿A qué esperamos? No podemos abordar una a una estas situaciones. Lo mismo que sucede con los temas de propiedad, sobre el suelo, un bien colectivo que se ha posibilitado que sea un bien a especular y a generar beneficio de muy pocas a costa de necesidades de todas. De lo que nosotras estamos hablando es de retomar el conjunto de la vida y para ello es vital generar un debate amplio en la sociedad. Un debate que no puede partir de la última ley, del último que nos ha desbordado, sea la mordaza o lo que fuere, sino de un cuestionamiento total a la totalidad que nos lleve a reflexionar sobre qué tipo de relaciones humanas queremos construir. Por eso hemos empezado este proceso de generar un debate lo más amplio posible, donde no le va a sobrar que acepte una lectura de nosotras no hemos delinquido en absoluto, ni hemos desobedecido leyes justas. Hemos hecho lo que humanamente había que hacer, desobedecer la injusticia, y por eso pedimos la reparación del daño que nos han ocasionado. Y yo, como son menos 10, yo creo que ya puedes leer un poco los objetivos del texto, que tenéis todas, creo, en la silla, y como sois gentes inquietas y leéis muy bien, os lo podéis seguir con él. Bueno, pues en concreto la amnistía social supone la supresión de todas las causas abiertas en los juzgados derivadas de acciones de protesta contra las políticas de recortes de derechos laborales y sociales, la anulación de todos los procesos y expedientes sancionadores originados por la intervención gubernativa contra manifestaciones en defensa de derechos democráticos reconocidos, la eliminación efectiva de todo cargo delictivo para quienes se enfrentaron a las intervenciones de la policía en desahucios, huelgas generales y luchas sectoriales o individuales, la desaparición de toda ficha policial o antecedentes penales archivados que se deriven de las justas protestas sociales llevadas a cabo como consecuencia de la crisis económica, la reparación a las personas más afectadas por la represión, daños físicos o secuelas de otro tipo, y exigencia de responsabilidad a quienes ordenaron intervenciones desmedidas, arbitrarias o de abuso de poder de las fuerzas de seguridad del Estado, la restauración de todos los derechos perdidos y cumplimiento íntegro de todos los derechos humanos, incluido el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes desplazadas por motivos económicos, sociales o políticos,
el derecho a decidir. La libertad inmediata de las personas presas, que han sido víctimas de montajes policiales o que se vieron forzadas a cometer delitos debido a la extrema situación a la que nos ha arrastrado el actual modelo político y económico. La derogación de las ordenanzas que afectan a personas sin techo y que viven en la calle, así como aquellas que atañen a las que ejercen la prostitución. No podemos permitir la criminalización de personas que usan la calle para buscarse la vida. La derogación de las leyes que facilitan la cooperación de la policía con empresas de seguridad privada. Leyes que permiten el intercambio de nuestros datos obtenidos bajo unas actuaciones policiales abusivas. Bueno, este es el documento, lo tenéis ahí, o sea que lo podéis tranquilamente repasar o dar vueltas, que pusimos en circulación, en principio va a dar uno más extenso, y en la última asamblea única hasta ahora que hubo estatal, con las gentes de Ecologistas en Acción, CGT, No Somos Delito, y asociaciones de colectivos de migrantes, colectivos también antimilitaristas, gentes de ATAC, pero sin concretar en aquel momento que aún daban el nombre A, por eso hay que ser cuidadosas, nos convocamos, tras aceptar el texto, a este próximo sábado en Madrid, volvernos a ver, con una idea. La idea de la Asamblea Estatal de este próximo sábado no es tanto generar un espacio de ámbito estatal que toma decisiones, sino un espacio de coordinación, relación entre diferentes núcleos, entendidos como espacios abiertos que se vayan desarrollando en cada uno de los territorios, naciones, comunidades del actual Estado español. Lo que estamos empezando con estos textos, con la reunión que tengamos el sábado en Madrid, es un proceso, no una campaña. Un proceso para sumar muchas voluntades, para generar ese debate amplio en la sociedad que nos lleve a acumulaciones de fuerzas que ayude a esta lucha que tiene que estar entrelazada con otras muchas. Esta es la idea. ¿Vale? Ahora, si queréis, pues compartimos preguntas, opiniones. ¿Nos puedes explicar un poco en los lugares donde ya existe plataforma de amnistía social, cómo se han organizado, o sea, en qué lugares existen, si nos puedes dar información sobre eso y de qué manera? Hacemos de varias en varias preguntas. Un poco la experiencia de estas cosas siempre es mejor. Sí. Has hecho alusión a los FIES. Sí. ¿Qué son los FIES? ¿Nos genera preguntas? ¿Alguna más? De cara a las próximas elecciones, ¿tenéis pensado una relación con alguien? ¿O con alguien, vamos? La última, como es así complicada, ya vale con 3. A ver. De petróleo. Sí. Lugares. En este momento hay gentes donde se inicia, es en el País Valencià, en concreto con la gente de No Somos Delito y una plataforma antirrepresiva del País Valencià, que con gentes de Baladres, CGT, en el caso, luego progresivamente más grupos, han puesto en marcha un espacio que se va a llamar, aún no se llama, están a expensas de la reunión del sábado, Asamblea del País Valencià por la Amnistía Social. Ya. No sé si se dice así en Valencia, pero bueno, explico. En Canarias también hay toda una plataforma de colectivos que trabajan los temas antirrepresivos, que han asumido el tema, vienen a la reunión del 14 y han planteado que a partir del 14 quieren ver cómo en otros lugares se está también dando forma al proceso, y en esa línea, estoy hablando ahora de la isla de Tenerife, trasladar al conjunto de Canarias el proceso. Otro lugar que donde también está un poco más avanzado es Galiza, fundamentalmente Vigo, a partir de un montaje policial
en el barrio de Coya, con el famoso barquito este que se le ocurrió al susodicho alcalde de Vigo, ¿no? Y ya han trabajado el tema, y sé que en el Parlamento galego, si no es mañana, pasado mañana, van a introducir el tema, tanto el Bloque como AGE, dentro de una línea adrede, metida de derechos sociales, Risga, Revis, van a colocar el tema. Ellas también vendrán el sábado a Madrid a concretar un poco cómo desarrollar esta iniciativa. Además, en Castilla-La Mancha, que sepa, en Cuenca y en Alcázar están estimulando ese territorio, pero de manera muy incipiente. En Euskal Herria, fundamentalmente desde las gentes de Irún, están trabajando con los sectores de Bildu y otras este tema, de manera muy incipiente. En Aragón, a partir también de grupos que trabajan temas antirrepresivos y de la intersindical, todo lo que es una unidad de acción que se llama sindicalismo combativo, donde está CNT, CGT, Intersindical, Solidaridad Obrera, COBAS, y también Marchas Dignidad han abordado el tema para expandir y extender. En Andalucía son las gentes de CGT y Baladre las que están sobre todo a la par de Madrid. Hay una reunión andaluza por la Revis en Andalucía que introducen este tema por primera vez conjuntamente, y también en Salamanca en concreto, a partir de los tres grupos ecologistas CGT y Baladre, han impulsado ya una primera charla y están viendo cómo expandir el espacio, ¿no? Como verás, estamos en una situación incipiente. Lo que sí que tenemos claro, tanto gentes de CGT como gentes de ecologistas, que lo van a llevar a su asamblea anual el 4, 5 y 6 de diciembre en Murcia, como nosotras, en Baladre y otras muchas, que no hay prisa. Lo que hay es que consolidar el proceso. Lo que es importante es que demos pasos que no generen exclusiones y que sepamos que hay que buscar un modelo que dé posibilidades a que todas estemos a gusto. Y todas es todas. Y aquí vamos a tener que encontrar mecanismos que creo que las gentes de Baladre podemos ofrecer muchos, de cómo mantener este tipo de lógicas. Apostar más por espacios de relación que no por estructuras organizativas. Apostar más por contenidos que no por siglas. Y apostar más por asambleas que no por comités. Pero bueno, el 14 seguiremos reuniéndonos, seguiremos hablando, y reitero que es posible que puedan darse escenarios como en la que fue la experiencia del 85-86 en todo aquel movimiento potentísimo contra la OTAN, donde había plataformas, había asambleas, había colectivos. Tenemos que recuperar esas maneras de estar y de hacer. Algo que dé cabida a todas. El 14, supongo, a partir de ese día tendremos más pistas, pero por ahí va hasta ahora la línea, ¿no? Queremos, evidentemente, por respeto a todos los idiomas que se usan en el actual Estado español, lo inmediato es traducir todos los textos a todos los idiomas. Se está barajando todo el tema de herramientitas, ¿no?, para cubrir. No queremos estructura para no tener que volvernos locas cómo conseguir dineros para luego mantenerla. No, no. La cosa tiene que ser liviana y tiene que ser muy de boca a oreja, ¿no? El tema de los FIES. Bueno, ficheros de internos de especial seguimiento. Fue un invento del PSOE en su momento, cuando inicia en la cárcel de Herrera de la Mancha todo un modelo de salto, se diría, cualitativo, la represión en el Estado español. Cuando llegan al convencimiento de que no va a haber negociación política con ETA después del fracaso de Argel, de aquellas negociaciones, se pone en marcha todo el tema de dispersión y de cárceles de máxima seguridad, modelo de cárceles dentro de una cárcel. Entonces, este modelo lo que entraña es muy simple. Es un juego del palo y la zanahoria.
en un mismo espacio y territorio, hay 5 situaciones distintas, de mejor a muy mal, y la última de todas ellas son los ficheros de las personas internas de especial seguimiento. Son espacios de no vida, de oscuridad total y de imposibilidad de cualquier relación con otras, de aislamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí se suele meter históricamente a todas aquellas personas presas que el sistema penitenciario, el sistema en su conjunto, entiende que son peligrosas o muy peligrosas. Bueno, las reglas de medir son suyas y ahí ha ido mucha gente a parar, ¿no? En esas cárceles distintas pues está el primer grado, está el segundo, está el tercero y están módulos de estos ejemplares de convivencia y están hasta proyectos pioneros, hay de todo, ¿no? Lo que suelen mostrar y enseñar es lo último y los FIES normalmente suelen mostrarlos o presentarlos a la sociedad como personas que son tan solo parte animal, nada es racional y por lo tanto muy peligrosas y hay que machacarlas, ¿no? Esos son los FIES, Pero ¿no? estima usted que eso no es cierto. Quiere decir que Bueno, no son presos. yo me llamo Manolo, usted no, porfa, pero yo lo que pienso es que, no, que yo sepa, Martín Villa no ha estado nunca en los FIES, Fraga Iribarne tampoco, y parece que esas personas, además de responsabilidad de asesinatos y muertes masivas, cuando ellas no están, me preocupa mucho, porque de alguna manera yo no voy a poder, a poner en, no sé cómo decir, ¿no?, a adular el oído de nadie diciendo que las que ahí están deberían de estar, porque si he dicho que el marco legal es injusto y que partimos de realidades como un golpe militar el 18 de julio del 36, una sociedad donde aquí no ha habido nunca memoria, sigue habiendo 100.000 personas en cunetas, el Poder Judicial nunca ha sido revisado. Los FIES, hablamos de los FIES. Claro, pero de eso te hablo, son los que mandan a los FIES, quienes determinan la categoría de que esas personas son ahí. En el Poder Judicial son los nietos de esos milicos que un día les dieron la categoría de jueces y bajo ese tipo de marco jurídico, con su continuidad, fueron entablando leyes, maneras que además incumplen hasta su supuesto sentido de las cárceles, que tendría que ser que la persona vuelva a la normalidad. Y evidentemente una persona aislada lo que se busca es que muera en vida. Y todos los servicios de inteligencia han utilizado ese tipo de técnicas para romper y doblegar a la gente desobediente. Entonces, yo lo que critico es que un Estado no tenga mecanismos, una sociedad, de resolver sus problemas, los que sean, sin matar en vida a la gente. Bueno, es que... Luego charlamos, porque justamente lo de las 3 preguntas era para evitar esto, que tú y yo ahora nos tiremos aquí media hora, pero después puedes preguntar más. Oye, perdona, yo... Perdona un momento, tú has preguntado lo de las elecciones. Yo No, perdona, no quería hacer una pregunta muy breve sobre esto que te Ahora después, yo te contesto y luego después. Vale. El tema de las elecciones. Nosotras ni nacimos para esto, ni vamos a posibilitar esto de... A ver, somos un espacio de relaciones entre personas y grupos. En este momento hay 3 grupos y más que están definiéndose de ámbito más local, hay 3 de ámbito estatal, que es Ecologistas, que es la CGT y son las gentes de Baladre. También están gentes de algunos territorios de CNT, que están también a ver el 14, que es lo que dice. Está también gentes de STES, de la Intersindical, de COVAS, de otras. Bueno, pero nunca hemos pensado, ni mucho menos, ni en llamar a los partidos, y si vienen allá ellas vendrán, pero vendrán como unas más. O sea, la centralidad de este proceso no está en las partes. Un partido es una parte de la sociedad que configura como parte una alternativa para una posibilidad de alternancia o de gestión de una institución o un poder. Nos parece ni bien, ni mal, ni regular, pero nosotros pretendemos llegar a todo.
Y por lo tanto queremos un espacio donde muchas tengan cabida y donde el acuerdo sean documentos, bases de mínimos que unas les parecerán cortos o limitados y otras entenderán, y con eso respondo, que estaría bien llevarlo al ámbito institucional, que lo lleven. Nosotras no vamos a entrar en eso, ¿no? Esa es la libertad de esos grupos como parte de la sociedad que hagan lo que consideren. Nuestra centralidad va a estar en asegurar los espacios de relación, esas asambleas, esos espacios que permitan estar a muchas. Luego ya cada cual que haga lo que quiera. Ahora pues otra vez preguntas y respuestas y opiniones. Que por cierto, respecto a lo de la asamblea, pues la verdad es que lo estáis bordando por medio del planteamiento, ¿no? Claro, es que para llegar a todo el mundo, intentando un plano de igualdad, pues no siempre es fácil, ¿no? Hay que empezar muy desde abajo. No, la verdad es que me he alucinado por el planteamiento tan importante que habéis hecho. No le he pagado ningún café ni nada de esto. Sí. Creo que su información que intenta transmitirnos es bastante parcial y bastante interesada. Los sí son, como dice usted, ficheros internos de especial seguimiento, ¿no? Esto lo instauró Asunción, socialista, con motivo de un motín, una cárcel, o sea, en principio eran unos internos que intentaron escaparse, el intento se agotó, y lo que se suele ocurrir siempre, entonces a partir de que se agota el intento de evasión, pues se empiezan a reivindicar, ¿no? Pues mejoras de comida, de salubridad, etcétera, ¿no? Se hacen fuertes los internos y se suben al tejado y allí pues empiezan a destrozar la prisión, ¿no? Por lo que era, ¿no? Cogen estos internos, un grupo de ellos, cogen a un chico, a un moro, le cortan la cabeza y de los pelos van y lo tiran al patio, ¿no? Quien lo hizo tiene nombre y apellido, quien le ayudó a hacerlo también tiene nombre y apellido, ¿no? Da la casualidad de que, bueno, allí como estuvieron retenidos de varias horas, Asunción se personó allí y eso que vio le causó tanto pavor, le causó tanta impresión que a partir de ahí se hicieron los ficheros. Estos ficheros se hicieron porque hay presos que tienen que son francamente sociales, que son peligrosísimos y bueno, y la gente duda que sean presos reeducables, ¿no? Ese fue el origen. Hay otros casos de FIES. Eso fue en Gerona. Creo que un preso le cogió, también quiso escaparse, le clavó un cuchillo a un trabajador social y como sabía que la cámara le estaba mirando, dijo, bueno, o me deja salir o le dejo morir. Al final le dejó morir. Quiero decir que esa idea tan edulcorada que nos va a meter, ¿no? No sé, esta pobre gente que se les mete en las cárceles, ¿no? Son gente que son así. Y ese fichero me consta que estaba lleno de presos de este tipo. Entonces intentar contar una historia que no sé, expulsar este tipo de cosas, hablando por fuera y hablando de otro tipo de cosas, me parece que es desvirtuar la situación, ¿no? Situarnos en otros marcos en los que podemos estar de acuerdo. Podemos estar de acuerdo en que hay una represión, que hay un poder, que hay... Pero los FIES fueron eso. ¿Más? Yo antes te preguntaba brevemente, pero ahora sí estoy relacionado con lo de las cárceles. El PSOE, bueno, ya como tú bien dices, ha hecho un amancio, ¿no? Pero es curioso porque yo, si no recuerdo mal, hubo una directora general de prisiones que tenía un proyecto de maravilla, ¿no? Me imagino que tú estarás más informado que yo. Bueno, será la clásica contradicción de esos que se llama una cosa y hacen otra, ¿no? ¿Está? ¿Más? Animaros, ¿no? Bueno, a ver, la cuestión de la horizontalidad, sí, nosotros estamos muy preocupadas con cómo conseguir, primero,
somos conscientes, para introducir más datos que no introduje adrede, hay un texto que por allí vende, muy guapo, se llama La espiral de la energía. Es un texto, 2 volúmenes, 1000 y pico páginas, que analiza la humanidad desde los orígenes a hoy, sus modelos en base a la energía y más cosas. Una de las cuestiones interesantes en el segundo volumen es una reflexión que Ramón trabajó muy bien, Ramón Fernández Durán, que se llama La tercera piel. La tercera piel es el modelo social en el que estamos. Pero previa a él o a la par, analiza también los límites de este modelo en el que estamos, basado en la metrópoli, la combustión, la energía fósil, lo que significa de viabilidad y posibilidad de la vida para el conjunto de la humanidad. Y claro, cuando uno analiza el mundo en el que vive y hace un diagnóstico, que es la base de cualquier acción posterior, si no sería una locura, claro, nosotros también hacemos un diagnóstico. El Estado español apuesta en un momento concreto, en los años 70, cuando introducen al Opus Dei para gestionar con la falange el fascismo, un levantamiento de fronteras para que el mercado, dígase las empresas, entren en esta península ibérica, Portugal y el Estado español, para generar riqueza. Pero estamos hablando ya de un momento y de un capitalismo totalmente fracasado, donde sus posibilidades de desarrollo y crecimiento son muy limitadas. ¿Qué sucede entonces aquí? Sobre el fracaso por falta de alternativas, se inducen situaciones globales, mundiales, que nos atañen. Está la primera guerra famosa Irak-Irán, inducida por servicios de inteligencia, hoy se sabe, para conseguir frenar el precio del petróleo. Está la primera invasión de Irak y está la segunda. Y el Estado español no estaba ajeno a todo esto. Estaba en una lógica de pertenencia a lo que hoy se llama Unión Europea, a uno de los bloques posibles ganadores, para quién y de qué. Y eso es lo importante. Ahí es donde tenemos que analizar las cosas. El señor Asunción, en su día, no tomaba decisiones, hoy me he levantado y el café estaba cortado. ¿Qué va? Había una conexión total con lo que entonces se llamaba Comunidad Europea, y iba a llamarse a partir de Maastricht Unión Europea. Y en la Comunidad Europea planteaban un modelo represivo y de control social concreto. Y no es casual. Y no es casual que el primer AVE de Madrid a Sevilla, el señor Felipe González, se lo comprara tecnología francesa, aunque Talgo tenía una tecnología mejor y vendía a Estados Unidos. Entonces, si queremos entrar en los temas, entremos en profundidad. Claro que soy objetivo. En parte, parto de una subjetividad y ordeno los datos para hacer un análisis. El análisis es que el Estado español, determinados sectores económicos, van a demandar que empresas públicas las conviertan en privadas, se las dan a sus amiguetes, luego se libera la ley del suelo, se generan unas multinacionales potentísimas aquí, desconocidas, que compran eléctricas desde el ladrillo y que hoy en día nos condicionan la vida unido a la Unión Europea. Y ellas son las que han apostado por marcos legales y jurídicos unidos al sector de la judicatura histórica aquí. Y esto es la historia triste de nuestro país. El señor Roldán, que era el presidente, director general de la Guardia Civil, cuando Asunción estaba en aquel cargo, estaba vinculado a empresas de construcción que llevaron a cabo la construcción de Herrera de la Mancha. Entonces, si queremos hablar de las cosas en profundidad, no lo situemos sobre personas en un sistema que tiene más complejidad. Y los intereses no son de buenas voluntades, son de gente que no ha pasado un juicio histórico. Reitero, aquí en las comisarías se sigue torturando. Y lo digo aquí y lo diré en cualquier sitio. Y se hace con tecnologías de la psicología conductista, con drogas y con modificaciones de escuchas telefónicas. Y se hace también desde golpes físicos. Y es muy triste
que a día de hoy haya una ley que posibilita tener a nadie en una comisaría durante 3 días y no tener que avisar a nadie y poder prorrogar hasta 9. Esa es la realidad triste de este Estado, en este marco. Pero lo importante de todo esto es que en paralelo, en nuestros barrios, se nos quitó la posibilidad de empleabilidad. Pasamos a ser 1/3 del conjunto de la población que se nos empobrece, se nos excluye y además se nos margina y servimos de chivos explicatorios. Y esto no se puede obviar. Actualmente, ahora, hay otra vez 72.000 personas presas. ¿Sabéis quiénes son la mayoría? Enfermas mentales. Una enferma mental no tiene que estar en una cárcel. Tendrá que estar en otro sitio, pero no en una cárcel. Entonces no podemos quedarnos con el árbol. Estamos hablando de un bosque enorme de represión, de gente con mucho dolor, con mucha carencia, donde estamos en un estado que solo recoge 17 millones de gente empleada, mal empleada, empobrecida, hasta 3 millones de ellas con empleos y con un nivel de rotación de precariedad bestial. Esta es la realidad y el mapa con 5 millones de viviendas vacías y 1 millón de gente sin casa. Y con un volumen de deudas y de procesos judiciales en pendientes, de desahucios, que solo la judicatura, si los llevara a cabo todos, así plum, se quedaría paralizada. Entonces, de lo que hablamos no solo es del hecho final de la cárcel, estamos hablando de todo un marco legislativo que ha consolidado vacaciones fiscales. Por ley este año, en el mes de febrero, se había sacado de este país la mitad del beneficio que había generado la gente produciendo y consumiendo en el Estado español el año anterior. Y por medidas legales. Dineros que han ido a paraísos fiscales. Leyes que posibilitan que nuestros recursos, que son limitados, se los apropien y los larguen fuera. De lo que estamos hablando es de frenar todo esto. Y estamos hablando de que esas medidas, que no son cualquier medida, generan dolor, carencia y malestar a muchos millones de personas. Y a quien beneficia única y exclusivamente es a un 1% de esta sociedad. De esto es de lo que estamos hablando. Y en ese sentido, los CIES, las cárceles, los centros de menores, las empresas privadas que hacen la seguridad de edificios públicos. Es que esto es el no va más. Los señores que salen de ministros del Interior y pasan a máximos accionistas de empresas de seguridad y lo vienen haciendo sin ningún problema. Las empresas eléctricas que nos hacen pagar porque sí un canon de coste supuesto de la energía porque el Estado se lo posibilita. Gentes que están hoy en día cortándoles el agua y no tienen agua en nuestros barrios porque han descubierto el chollo, las grandes multinacionales, de cómo también de la gente empobrecida y de bajos recursos conseguir pequeñas cuotas y hasta lo que se llaman los transformadores estos, contadores, en los que ya no se tiene que personar nadie en estos barrios peligrosos y también a ellos cobrarles la luz. Este es el panorama triste de la no vida. Y nosotras desde ahí, de lo que estamos hablando, es de que tomemos conciencia de que al margen de cómo nos vaya individualmente, de lo que estamos hablando es del futuro, de cantidad de gente que hoy tiene poquitos años, no muchos, no conoció otras formas y realidades, malentiende la memoria histórica de este país, no comprenden por qué todo esto y creemos que hay que empezar tanto a explicar como para poder entender el momento actual, llegar a proponer cambios significativos, que lleguemos a tiempo para que pueda haber vida para todas aquí. De esto es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de menos tanques y más mantequilla. De esto es de lo que estamos hablando. De cómo frenamos, no solo en una consigna electoral, vamos a redefinir la deuda. No. Vamos a analizar cuál es justa y no. No. Vamos a poner en el centro a las personas.
y a partir de ahí entender qué leyes van en contra del derecho de toda persona a tener una vida digna. Eso es de lo que estamos hablando nosotros. ¿Qué tal si ahora me contesta? No sé cómo es tu nombre, mío es Manolo, pero yo ya te he contestado. Mira, porque en el régimen FIES has puesto una serie de ejemplos, pero por ejemplo tenemos a Alfón. Alfón, el de Vallecas, ahora mismo está en régimen FIES, detenido con 5 años de cárcel. Un reprimido por acudir a una manifestación en un momento determinado. Está en régimen FIES, no entérate. Pero en cualquier caso la discusión es un poquito más amplia. La Pero ¿cómo discusión más amplia? Si yo le pregunto... No, si déjame solo. Se trata del concepto o sea, lo que significa la cárcel, las medidas represivas y determinadas situaciones que se producen dentro de una sociedad, efectivamente, el papel de la cárcel y lo que implica y qué queremos, para qué queremos las cárceles y cuál es su función, efectivamente es un contexto más amplio, no es el contexto del que estamos hablando ahora. Este señor no me puede De todas maneras, yo creo, perdona, él te ha dado su respuesta, Claro. entonces, Sí, si yo no no te sirve, no quiero, pasa nada, pero esto no es una pregunta para usted. Simplemente acabar diciendo que si yo le pregunto sobre un caso concreto, que son los FIES, es un tema que ¿Te ha preguntado de algo? conozco, ¿Te lo ha respondido? particularmente porque soy profesional de ello, trabajo en ello y los conozco. Lo que no me puedo hablar es de una Me perdona un segundo, que esto no es un programa a la carta. Aquí hay una persona invitada que habla, tú le haces una pregunta, él consigue que te ha respondido, si tú estás insatisfecho, luego le preguntas, pero aunque aquí no hay ninguna posibilidad de... Sí, he intentado volver a preguntar. Bueno, y te ha dicho, te he respondido, Pero que no entonces tiene yo creo que obligación de está... contestarte. Perdona, si él consigue que te ha Que has respondido... venido a liarla, que has venido a liarla, ya tú. Es igual que o sea, no entremos en ese juego. Tú has hecho una pregunta, él te ha respondido como le da la gana, como tiene derecho a responder como te dé la gana, igual que tú tienes derecho a hacer la pregunta como te dé la gana, que la has hecho, no hay derecho a nada. Él consigue que te ha respondido, tema acabado. Muy educado, muy correcto. Aquí no se acaba el mundo ni se soluciona el mundo. Es una respuesta, yo creo que compleja, una pregunta muy simplificada. Pues ya está, es un diálogo, no es, o sea que no hay un debate entre vosotros dos. Es una pregunta y una respuesta. Se acabó. Se acabó. Además, por lógica, ¿eh? Es que no es, o sea, no es, si no queréis tomar un café no solucionáis, pero hay más gente aquí. Más preguntas. Yo te había dicho algo, Sí. te había preguntado algo de aquella señora directora de las cárceles, que era una maravilla. Bueno, a ver... Vamos, no sé si me trata de comentarlo. No, a ver, yo creo que hay que diferenciar entre las personas y un sistema. No, de acuerdo. Una persona puede tener la mayor voluntad del mundo en hacer algo inicialmente y llega a la situación y a lo mejor se da cuenta que no. Y yo parto en principio de que puede haber gente así. Me cuesta creerlo, pero parto de esa posibilidad. Entonces, el problema gordo no está en cada persona individualmente. El problema es cuando hay toda una estructura, un andamiaje social que consolida una manera de hacer. Y cuando, de alguna forma, la centralidad de la vida está en respetar la propiedad de acumular y disponer. El eje de la Constitución del 78, del Tratado de Maastricht, que rubrica el Estado español, el de Ámsterdam y, por supuesto, el Tratado de Lisboa, es posibilitar la expansión del capital financiero y consolidar las herramientas y los mecanismos que tienen para mejorar sus beneficios. Entonces, el Estado español, como otros muchos, en la actual Unión Europea, lo que han ido es generar un marco jurídico de decisiones donde el mismo Parlamento español, lo hemos vivido con Grecia, tiene unas enormes limitaciones por haber suscrito aquello. ¿Cómo se resuelve esto? Que sería lo interesante. Con mucha fuerza social. ¿Cómo se articula la fuerza social? Mucho debate, mucha reflexión, mucha comprensión de lo que puede ser la vida y mucho cruce de intereses y voluntades que nos lleven a redefinir propositivamente la vida. Es lo que estamos intentando. Crear condiciones para colectivamente cuestionar profundamente esta locura, este terror y poner en marcha dinámicas que nos lleven en positivo y desde ahora en formas de relacionarnos, de cuidarnos, de articular la vida en el día a día que vayan dando forma a otro modelo social. Y ahí hacer un cuestionamiento a la totalidad con la amnistía social y muchas más herramientas y propuestas.
Si yo con esto quería darte a entender que esa señora, esas personas hacen mucho daño a la sociedad, porque la gente pensaba que el PSOE era eso. Luego vemos lo que ha ocurrido. Es lo que yo quería darte a entender, ¿no? Pero yo he preferido sí, contestar por aquí. Tú lo explicas un poco más. De todos modos, oye, no digas que yo te he hecho regalos. Yo te he llamado a ti el Chomsky español. Eso no es una cosa fácil de que... Pero porque me conociste un día de lluvia. Fue amor a primera vista. Posiblemente, a ver, en la cuestión de análisis, tu exposición con un montón de datos en las que seguramente coincidimos en muchos y por no decir en todos. Afortunadamente no somos los únicos que estamos en esa. Hay muchas personas, desde movimientos, desde muchos tipos de movimientos sociales, por llamarle de alguna manera, que están en lo mismo, con unas diferencias con otras. Perfecto. La utopía es fabulosa y hay que crear una utopía, por lo menos desde mi punto de vista. Ya eso es una reflexión personal. Entonces, tu planteamiento, ¿en qué a ver, cómo entiendo que lo planteas desde luego en tu caso personal muy bien planteado, ojalá haya muchos como tú, pero como el planteamiento de Baladre es una herramienta de comunicación, de discusión, pero me gustaría que pudieras aportar por qué esta herramienta, no porque surge, porque está claro que surge porque estamos hasta los cojones y tú estás hasta los cojones, o varios o lo que sea, estamos hartos, pero también por desgracia también dentro de la gente, de las personas que tienen ilusiones de cambiar y que hacen un análisis parecido, también hay unas grandes dificultades a la hora de ponerse de acuerdo. No es una tarea fácil. Danos, a ver si ahora viene lo más jodido, danos alguna clave, alguna historia o tu base por qué desde Baladre vamos a dar un paso adelante. ¿Me entiendes un poco lo que quiero decir? Con todos mis errores. No, hay más. ¿Qué? Que se han ido. No, pero lo digo por las que estáis. Bueno, mira, yo creo que hay en la primera parte de tu exposición, ¿no? Galeano era muy bueno, ¿no? Describiendo el tema como lo ponía mucha oreja, copiaba ideas, en este caso de un minero, creo que fue una minera, en Bolivia, le sorprendió el tema de la utopía y de ahí formó su manera particular, ¿no? De explicar que la vida es un tránsito desde el origen hasta la muerte y la utopía sirve para que durante ese periodo de tiempo, lo del valle, ¿no? Pues vas llegando a la cima y vas viendo el otro valle, entonces te marca un camino, un sentido, una dirección. Entonces, desde ahí me parece bonito el símil y nosotras totalmente de acuerdo. Dar sentido a nuestras vidas es importante. Si además con nuestras vidas generamos condiciones, más sentido. Desde Baladre, ¿por qué nos hemos tirado a las calles de nuevo, que nunca hemos salido, a compartir con otras el que ha llegado el momento? Porque estábamos viendo que seguíamos acumulando campañitis con plazos de caducidad ante leyes que reforzábamos la última, ya sabiendo todo el mundo que iba a ser una campaña temporal, como una actitud coyuntural y puntual, y que creíamos que ya, primero,
cuando he ido al análisis de la espiral de la energía y de que el capitalismo ha ya fracasado, estamos hablando de que ya no va a haber tiempos de vuelta atrás, no va a haber mejores tiempos. Todo lo que viene va a ser peor. Desde lógicas del mercado, desde lógicas del capital y desde el 1%, para entendernos. Si todo lo que viene va a ser peor, y parece ser que ya por lo menos hemos colocado en lo propositivo algunas cosas en determinados sectores en la sociedad, deuda ilegítima, revis, posiciones antipatriarcales, recuperar la preocupación por la otra, cuidados, vale. Es muy incipiente, todo es incipiente. Pero con lo incipiente tenemos que construir dinámicas y tenemos que incluir también mecanismos de frenar legitimidades que nos vienen por lo inconsciente, por lo cultural, por el marco legal que has interiorizado. Que está bien, pues que el botín sea medio dueño de su familia de esta ciudad y de medio Estado español, ¿no? Se ha interiorizado así y parece que es vital que esta mujer exista, porque si no se nos cae la vida. Bueno, pues nosotras hemos comprendido, como otras, que parece ser ya hay condiciones para poder hacer un órdago también a la totalidad al marco legal, que nos ha generado tanto dolor. Eso se llama revolución. Y hay una revolución, tenemos una... Perdona. Eso se llama, termino la idea, eso se llama generar un proceso. Y digo que es un proceso, sumas de voluntades, nosotros lo discutimos, lo hablamos con CGT, lo hablamos con ecologistas, lo llevamos al bloque combativo, a la gente de CNT, a la gente de COVAS, de Intersindical, y bueno, y lo ven bien. Entonces nosotros dijimos, vale, hay condiciones para seguir andando camino, pero andar camino no para llegar a, sino es para acumular dinámicas, maneras de estar y relacionarnos que nos contaminen y que en los territorios y en el hacer diario incorporemos este tipo de comprensión de leyes injustas que nos someten. ¿Para qué? Para desobedecerlas desde posiciones más grupales, más colectivas y exigiendo evidentemente responsabilidades, ¿no? Dicho de otra manera, yo no sé si conseguiremos o no la amnistía. Lo que sí sé es que cuando tú el objetivo lo enfocas bien, el foco te posibilita ver las responsabilidades. Si todo el rato enfocas la ley aislada y no el marco jurídico, te quedas en la ley y no en el marco. Lo que nosotras queremos que se señale es un cuestionamiento a la totalidad de un marco injusto que nos lleva a desobedecer. Porque a partir de ahí podemos soñar y articular cotidianamente desde la conciencia lo que nos dé nuestra energía, nuestra capacidad, bueno, las que queramos, ¿no?, empezar a hacer. Porque esto no es para mañana, esto es para hoy. Entonces hay que empezar a articular mayor sensibilidad sobre todo este marco injusto. Y hay que desobedecer aún más lo que venimos desobedeciendo. Y para eso tenemos que ser más y tenemos que tener capacidad de relación. Entonces tú me preguntas una aspirina, el cómo. Mira, aquí no hay fórmulas. Desde hace mucho ya no hay referentes. Entonces estamos en un siglo complicado porque no ha habido experiencias que sirvan de forma uniforme, valga la reiteración, para el conjunto de la humanidad. Nuestro país, el Estado español, está dentro de los países centrales. Nada que ver con los países fallidos, nada que ver con países periféricos, nada que ver con países en lógicas de sociedades que no han tenido el medievo, como América, por ejemplo, del centro y el sur. Tenemos que ver en este contexto de una sociedad de las nuevas tecnologías invasivas, de esa tercera piel, cómo nos vamos a equivocar una y mil veces para encontrar caminos que nos saquen de este marco jurídico. Y ahí no hay más que experimentar, redefinir, volver a enunciar y ensayar. No hay otra. Y entiendo que quien diga otra cosa está magnificando sus capacidades. A lo mejor intuitivamente sí, pero intuitivamente. A sabiendas, aquí hay que poner el cuerpo, ser coherente con lo que uno entiende que debe ser la vida, articular un poco tu vida desde valores, solidaridad, compartir, apoyarnos y relacionarnos, ¿no?
para contaminarnos y contagiarnos, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a tener que ir armando, ¿no? ¿Eso no es que nos va a posibilitar? Pues a lo mejor que no estén tan solas las gentes cuando se den desahucios, que a lo mejor lo veamos más de todas, o cuando a alguien la metan dentro porque ha pegado un palo o porque hay situaciones de recortes y bueno, pues ha vuelto a tomar la luz y van a meter a gente en la cárcel por impagos. Ya están empezando en Andalucía, de agua y luz. Pero es que ya ha habido mucha gente, ¿ves?, que ha tenido que pegar palitos y tiene unos expedientes policiales que aquí te cuento que no van a encontrar en la vida, evidentemente, empleos que no existen y mejor. Pero eso es charla de otro día. Otro día charlamos si quieres de eso. Esa es la respuesta que te puedo dar. Un poco vamos, yo estoy de acuerdo con lo que planteas, sobre todo el tema del foco y todo el tema de discusión, de que es un proceso, que por tanto argumento en ese sentido. Pero a mí me parece que el tema de amnistía social es un tema muy potente, desde un punto de vista de herramienta de lucha, me refiero. Es decir, que sí enfoca, pero además permite armar movimiento en torno a la amnistía social, ¿no? Y por lo tanto yo creo que ahí sí que hay un poco de prisa en armar ese movimiento, en el sentido de que, bueno, en este momento hay un montón de gente sancionada, un montón de gente que ya está en la cárcel, incluso es un régimen FIES, porque es el caso de Alpo. Es decir, hay toda una serie de elementos represivos. Bueno, en los 2 últimos meses, casi en las 2 últimas semanas, estamos asistiendo a una oleada represiva impresionante. Entonces yo creo que ahí sí es muy importante empezar a armar movimientos, al margen de que luego sea un proceso más lento y que todo esto, claro, tiene que enfocar una realidad más amplia, más compleja, etcétera, ¿no? Pero la amnistía social como algo que evidentemente lo que quiere es no pedir indultos, sino eliminar cualquier tipo de sanción que en este momento se haya hecho por luchar, porque no hubo delito. Sí, claro, efectivamente. Eso yo creo que es ya. O sea, que eso, entiendo que esas asambleas que se están promoviendo en este momento, o lo que habría que empezar a crear, yo creo que aquí en Cantabria tenemos que empezar a crearlo, como tales plataformas y tal, yo creo que eso sí es muy importante, porque a mí la idea de la amnistía social me parece muy potente en ese sentido, como en algo para... Totalmente de acuerdo, por eso estoy aquí. Y ayer estaba en Vigo y antes de ayer en Logroño y el anterior en Madrid, el otro en Cuenca y claro, y como yo más gente. Sí. Lo que sucede es que tenemos que poner un ritmo que sea acompasado a las posibilidades, no de la más lenta, pero sí de que nadie se descuelgue. Y que todas entiendan que aunque tengamos que apurar coyunturalmente por situaciones de esas u otras, aquí nadie va a llegar tarde. Porque esto, tristemente, por lo que percibimos, va un pelín para, por lo menos dejémoslo en medio plazo. Entonces, claro, el 14 ya hay otra asamblea estatal, la idea es que las estatales sean cada 3 meses, que se priorice más el marco, digamos, autonómico, nacional, territorial de cada cual, ciudades y pueblos ojalá, y bueno, como si en un mismo territorio hay 3-4, complementariedad total. O sea, no va a haber marcas de auténticas y sucedáneos. No se trata de eso. Se trata de espacios distintos, ojalá muchos y muy diversos, que tomen esta propuesta y otras como suyas y eso les genere dinámicas en su territorio o mecanismos de solidaridad para con las otras y ya veremos qué capacidad tenemos, ¿no? Si de actuar todas juntas un día del mes, si actuar coyunturalmente cuando hay una situación concreta, o si hay territorios que dicen tenemos una capacidad mayor y aceleramos el ritmo. Pero los otras de lo que nos comprometemos, las gentes de Baladre y otras, es de crear las condiciones para que otras muchas se apropien y lo hagamos de todas este espacio, porque no es de nadie. Y que pongamos la centralidad en este tipo de propuestas más que en los adjetivos de dónde venimos cada cual, dónde estamos y ninguna marca que nos cierre, ¿vale? Es un poco la idea.
Bueno, yo en este hilo de cosas he sacado aquí un cartel el jueves 12 de noviembre a las 19:30 frente a la delegación del Gobierno. Hay una concentración en apoyo por las detenidas en la Operación Pandora y por la libertad de las presas anarquistas. También va ligado a todo este tema. ¿Dónde has dicho? ¿En el ayuntamiento? Está el cartel ahí, no, la delegación del Delegación del gobierno. Gobierno. El jueves a las 7:30. ¿Y yo lo has dicho? Este jueves a las 7:30, Paco. 7:30. 7:30 este jueves. 7:30. 7:30. Sí, ahí está el cartel de la... Bueno, yo no tengo